Bien, en este apartado vamos a analizar las ecuaciones no lineales. Vamos a encontrar sus soluciones utilizando los métodos cerrados. ¿Correcto? Muy bien, entonces cogemos nuestra guía de prácticas número 2 y vamos a proceder de la siguiente forma. Los métodos cerrados son métodos que aprovechan el hecho de que una función cambie de signo dentro de una vecindad o dentro de un intervalo. ¿Correcto? Su búsqueda justamente se limita a este intervalo. ¿De acuerdo? Por eso se llama también métodos cerrados. El primer método que revisamos es el método gráfico. Este método lo que hace es graficar la función y los cortes que se consiga, los cortes que ocurra con el eje X, son aquellos puntos que son las raíces. ¿Correcto? Entonces los métodos gráficos lo que me ayuda a mí es a determinar de una manera un poquito con cierta precisión, decir dónde tengo mi raíz. Para lo cual vamos a primero, antes de graficar, vamos a mostrar la primera función utilizando el lenguaje Python, que es intervalo. Intervalo lo que hace es determinar, vean, los subintervalos de cambio de signo. Para eso necesitamos un intervalo de extremos a b, luego necesitamos la cantidad de subdivisiones, ¿correcto? Y el programa lo que nos va a imprimir son los subintervalos producto de esas divisiones donde se presenta un cambio de signo. Para eso analizamos rápidamente esta definición. Recuerden que entre tres comillas simples o dobles existe un comentario. Lo primero que hacemos es determinar el paso, en este caso es dx igual b menos a sobre d. Luego vamos a utilizar una variable x que va a ser un puntero, es un cursor que va a recorrer la cantidad de subintervalos determinados por el dx. Ya dx establece un tamaño de paso y junto al x podemos recorrer, vean, todos los subintervalos. Para ello utilizamos un bucle for que inicia en i, ¿correcto? Bueno, es indexado por i, ¿no? Y me recorre este iterador range d. Range d es un iterador, es como una máquina que va a generar los números en secuencia de 0 hasta d menos 1, ¿correcto? En el propio bucle no utilizamos, vean, el i, no se utiliza el i pues para ningún cálculo, solo se va a utilizar para contabilizar bien la cantidad de iteraciones, o sea, la cantidad de subintervalos. Muy bien, lo primero que hacemos entonces es verificar si el signo de la función en nuestro puntero y el signo de la función en el que está a su lado, ¿no? Si el x indica al extremo izquierdo del subintervalo, el x más dx me señala al que está a la derecha, ¿correcto? Si este producto de signos es negativo, entonces estamos ¿con qué? Estamos con un cambio de signo. Es probable entonces que dentro de ese cambio de signo exista una función, ¿correcto? Muy bien, entonces, y si existe este cambio de signo, pues hay una raíz. Entonces lo que hacemos es incrementar mi contador n justamente de intervalos de cambio de signo. A continuación viene la sentencia, vean, para imprimir nuestra cadena, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cambio de signo, entonces tenemos
Tenemos acá la manera para poder imprimir este resultado, ¿correcto? Bien, vamos a continuación analizar cómo es cómo se estructura Muy bien, entonces analizando esta línea que incluye al print, podemos destacar lo siguiente. Tenemos entre comillas mi cadena, que tiene unos caracteres para sustituir objetos, para sustituir números. Tengo una posición relativa 0, posición relativa 1, posición relativa 2, ¿correcto? Estos corchetitos indican pues que esto va a tener la apariencia de un intervalo, y este primero está entre paréntesis. Eso en la impresión va a aparecer, ¿no?, indicando el número de raíz, número de cambio de subintervalo. Entonces de esta cadena, su formato, lo que ponemos es qué cosa va primero. Va n, luego va x, y luego va el x de x, que sería el lado derecho de nuestro subintervalo. X es el lado izquierdo y x de x su lado derecho, ¿correcto? Muy bien. Una vez que encuentra, imprime este mensaje, ¿no? ¿Qué pasa si no encuentra? Pues tiene que seguir buscando en los siguientes subintervalos. Para esto lo que hacemos es actualizar, vean, nuestro puntero. Actualizamos ¿con quién? Actualizamos con el lado derecho. X más dx es el lado derecho, y lo actualizamos el lado izquierdo. De esta forma recorremos entonces todos los subintervalos. Corremos esta celda. Acá tenemos un ejercicio para encontrar las raíces de esta ecuación: seno 10 coseno 3x en los siguientes intervalos, ¿correcto? Bien, primero veamos en 0,5. Definimos nuestra función, la regla de correspondencia Recuerden que en la ecuación uno de los lados debe ser 0, entonces el otro lado es exactamente la función, y esta expresión lo ponemos en la definición de f de x. F de x retornamos numpy sen 10x np coseno 3x. Llamamos intervalo en 0,5, el a, el b, y con 10 divisiones. Corremos esto y observamos que tenemos 5 cambios de signo. Vamos a ver si graficando tenemos la misma información o hay algo que modificar acá. Tal vez este 10 es muy grande, ¿no?, como tamaño de paso. Para graficar sabemos que tenemos que poner import numpy as np, matplotlib pyplot as plt, ¿correcto? Esas dos sentencias ustedes ya lo conocen. Esas dos sentencias lo que nos hace es cargar los módulos correspondientes que contienen funciones para graficar, etc. Muy bien, nuestra primera acción es declarar un x, generar una tabulación en x. Para eso utilizamos la función linspace entre 0 y 5 con 500 puntos. Entonces, para poder tabular necesitamos justamente una cantidad grande de datos, y 500 puede ser suficiente. Muy bien, a continuación lo que hacemos es graficar, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Plt, plot, mi variable independiente, y mi función en mi variable independiente, ¿correcto? Entonces, y estos dos, x, f de x, debe ser acompañado, si es necesario, de un carácter, por ejemplo, color en este caso. Le aumentamos a esto que se impriman las rejillas a través de este plt grid, y corremos. Al correr, bueno, acá tenemos, es una función muy modulada. Vemos en el eje x, que es este 0, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Acá, por la forma del gráfico, no se aprecia si hay un corte, dos cortes o ningún corte, pero por lo menos ya me doy cuenta que hay 13. Quiere decir, bien, que esta información que tengo acá no concuerda, vean, con el gráfico, para lo cual podemos mejorar este 10, puedo poner 100. Y nos damos cuenta que sí hay 15 raíces. Por lo tanto, en este vértice que no se aprecia mucho, hay 2 raíces. ¿Correcto? Muy bien. Si quisieran por gráfico tener el detalle justamente de qué pasa acá, podemos, lo que podemos hacer es graficar la función entre 4 y 5, correcto, entre 4 y 5, y ver seguramente con mejor detalle lo que pasa aquí. Pero lo que pasa acá es que hay 2 raíces. Analíticamente, vean, mi función intervalo lo detecta, ¿ya? Esta última debe ser el 4,7, debe ser la última raíz. Esas dos que en el gráfico no están muy definidas, justamente están en este intervalo, entre 4.2 y 4.3, tenemos 2 raíces, ¿correcto? Muy bien, entonces, de esta manera vean la manipulación apropiada de la función intervalo, sobre todo en elegir cuántos puntos tiene, junto al gráfico mismo, es una herramienta, o pues son 2 alternativas para decidir cuántas raíces, ¿no? Cuántos intervalos de cambio de signo tengo. Bien, avanzamos y tenemos el método de la bisección. Este método tiene un principio básico que consiste en dividir un intervalo en 2 partes. De esas 2 partes, una de ellas contendrá el cambio de signo, y de esa manera ese nuevo subintervalo se divide en 2 partes. Una de esas 2 partes tendrá su cambio de signo. De esta manera podemos ir de forma incremental reduciendo el tamaño del intervalo. Este proceso pues se repite hasta que el valor absoluto del valor estimado sea menor que una tolerancia. ¿Cómo implementamos este método de la bisección? Proponemos acá una función en nuestro lenguaje Python que nos permite determinar esa estimación de una raíz, para lo cual necesitamos la función, necesitamos el extremo izquierdo del intervalo, el extremo derecho, una tolerancia, de manera que el valor absoluto de la función en dicho punto es menor que epsilon, y n es el máximo de iteraciones. Los resultados que nos da este método son 3: la iteración en la cual se encontró la raíz, o en caso de no haberlo hecho, iter devuelve el valor exactamente de n, es decir, la cantidad de iteraciones no ha sido suficiente para poder llegar a esta desigualdad, absoluto de f de c menor que epsilon. C es la raíz, la estimación que está de acuerdo a esta desigualdad. F en C es justamente el valor de la función justamente en dicha raíz, ¿correcto? Bien, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos sería justamente determinar si tenemos un cambio de signo. Para evitar para estar de una manera más confortable con los valores de la función en los extremos y en el punto estimado, que es la mitad, lo que hacemos es definir variables fa, fb, que sería el valor de la función en a y b. A partir de esto podemos establecer si existe un cambio de signo observando este producto.
el producto del signo de f de a por el signo de f de b. Si este producto es mayor que 0, entonces estamos ante una situación donde no tenemos un cambio de signo y por lo tanto no podemos operar sobre dicho intervalo. Por lo tanto, ponemos este mensaje: no existe cambio de signo en el intervalo. ¿Correcto? Muy bien, para lo cual pues imprimimos justamente el A y B, el intervalo que nos han pedido que determinemos la estimación, ¿no? La raíz de acuerdo a este método de la disección. Por lo tanto, si repito, no tenemos un cambio de signo, no hay nada que hacer. Lo que nos permite o lo que nos queda sería retornar, ¿no? Imprimiendo este mensaje. Caso contrario, pues entonces existiría un cambio de signo y empezaríamos a realizar las iteraciones. Para lo cual ponemos este bucle. Este bucle es un bucle fijo, depende de n. Necesitamos un contador que nos ayude pues a identificar en qué iteración nos encontramos. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es primero determinar el valor medio del intervalo. C entonces A más B medios. A continuación determinamos en la función f de c, determinamos el valor de la función en c y asignamos a la variable fc. Con estas dos, con la estimación y su valor de la función, verificamos si ya se cumple la desigualdad. Por lo tanto, más abajo verificamos si el valor absoluto de f en c es menor que la tolerancia. Previamente imprimimos justamente esta estimación. ¿Y qué imprimimos? Imprimimos la iteración, el valor de c y la función en este c. Imprimimos en 20 columnas con 16 decimales. ¿Correcto? Bien, el iter siempre le sumamos 1 porque recuerden que este range n es un iterador que genera números entre 0 y n-1. Una vez impresa los resultados, el iésimo resultado, verificamos si se cumple la desigualdad, para lo cual vemos que el absoluto de f de c es menor que e. ¿Qué cosa es? Es la tolerancia, ¿no? Tolerancia. Bien, entonces, si se da la desigualdad, entonces imprimimos un mensajito que dice raíz encontrada y salimos. Ya encontramos la raíz y simplemente salimos. ¿Correcto? Muy bien. Caso contrario, necesitamos establecer el siguiente intervalo para la próxima iteración. Para lo cual vemos el signo que existe entre el extremo, en el intervalo AC, es decir, verificamos el signo de f de a multiplicado por el signo de f de c. Si este producto me da negativo, quiere decir que el próximo intervalo a buscarse es el que está a la izquierda de c. Por lo tanto, el a y el f de a se mantiene invariable y entonces el valor de b y f de c toma respectivamente el valor de este c. De otro modo, hacemos al revés, ¿no? El extremo izquierdo, el a y el f de a asumen el c y f de c, indicando pues que la raíz se encuentra en el intervalo derecho. ¿Correcto? Muy bien, entonces habíamos indicado que esta función realiza, lo que hace es imprimir. Acá podemos de repente aclarar lo que realiza esta función es imprimir
justamente las estimaciones, el valor de la estimación y en qué iteración se lleva a cabo. Por lo tanto, lo que hacemos es corremos esto, correcto, está en memoria, y a continuación realizamos este ejercicio que tenemos acá. Determine la raíz de la ecuación seno coseno en este intervalo 4,26 a 4,27 con 5 dígitos de tolerancia. Para solucionar este detalle, ¿qué hacemos? Pues necesitamos definir una función f justamente con este extremo izquierdo de la ecuación, donde en el otro tiene que ser 0. Tu función entonces tiene la regla de correspondencia seno de 10x más coseno de 3x. El NP sabemos ya que es el módulo que contiene al seno coseno. Muy bien, entonces llamamos a bisección. Bisección, primer argumento es la función, siguiente argumento es el lado izquierdo o límite inferior del intervalo, el otro argumento es el límite superior del argumento, el siguiente es la tolerancia. La tolerancia nos dice con 5 dígitos. ¿Qué significa eso? Que ponemos 0.5 por 10 a la menos 5, con esta nomenclatura. ¿En cuántas iteraciones podemos hacer esto? Pues al principio uno no sabe cuánto va a ser, podemos poner un valor típico que es 20. Si corremos este código, entonces nos damos cuenta que existe una raíz justamente en ese intervalo y lo he encontrado en la iteración número 11, ¿correcto? A continuación vamos a descartar los dígitos y quedarnos con aquellos que son útiles para nuestro propósito. Para lo cual calculamos el concepto que es absoluto de la función en esta raíz. ¿Con cuántos dígitos tomamos? Si hemos calculado con 5, nos piden con 5, entonces justamente tomamos 5 dígitos, ¿ya? Sean enteros, sean decimales, tomamos 5 dígitos. Lo verificamos contra la tolerancia, que es menor que 0.5 por 10 a la menos 5. Si corremos esto, nos dice que es falso, sobre lo cual aumentamos más dígitos, ¿correcto? Entonces ponemos un 8, que es el siguiente, nos dice también que es falso, aumentamos uno más, el siguiente es 8, y nos dice verdadero. Por lo tanto, vean, nuestra solución al requerimiento sería 4.263588, ¿correcto? Esos dígitos satisfacen la desigualdad. Muy bien, pero pese vean a que tenemos esa cantidad que satisface la desigualdad, recuerden que si hemos hecho con 5 dígitos, realmente de esos 5 son aquellos que debemos considerar. Muy bien, listo. ¿Cómo podemos saber eso? O sea, ¿cómo podemos tener certeza de que realmente eso es cierto? ¿Qué pasaría si este 8 fuera 9? El siguiente dígito, hacia arriba. Vamos a ver. Si ponemos 9, corremos la desigualdad y también vean, acepta. ¿Correcto? Entonces, 0 no puede ser, ¿no? Tendría que ser un dígito inferior. Sería 7. Si ponemos acá 7, también dice verdadero. Entonces, si es 7, podrá ser 6. Ponemos 6. Y bueno, ahí sí falla. Quiere decir, vean, que este último dígito puede ser, ¿no? Puede ser el 7, puede ser el 8 o puede ser el 9, ¿correcto? Entonces fíjense que lo que decimos, ¿no? O sea, ese dígito pues no estamos totalmente seguros. De lo que sí estamos seguros, vean, entre los 5 dígitos, ¿ya? Es decir, 4.2635. Este 7 se han dado cuenta que es otro, ¿no? Inclusive ese 8, ¿no? Ese 8 tal vez puede ser un 7, ¿no? Entonces, y todo cambiaría, ¿correcto? Entonces, estamos seguros de los 5, pero de los demás, pese a haber descartado dígitos, los otros podrían ser pues otros valores, ¿correcto? Entonces,
Eso nos indica pues que cuando utilizamos un método, si bien tenemos una evolución temporal de estos, hay que hacer un descarte de dígitos. Y de ese descarte de dígitos todavía podemos realizar algunos cálculos extras, como por ejemplo hemos dicho que este 7 puede ser 8, pues y sigue satisfaciendo la desigualdad. Muy bien, pasemos a un método distinto, que es el método de la regla falsa. En este método lo que tenemos es esta expresión, ¿correcto? Esta expresión que permite encontrar la estimación de la raíz, ¿correcto? Ahora, esto que tenemos acá, eso lo explicamos en su momento, resulta de pues analizar la curva, ¿no? Cuando corta al eje X, ¿correcto? Entonces, pero lo que nos interesa en este momento es que esa fórmula nos pronostica, vean, el siguiente valor de C. Y en si quisiéramos implementar, vean, este método de la regla falsa, lo que hacemos es, pues, en lugar de poner C A más B medios del método de la bisección, reemplazamos por un código que implemente esta expresión. Y tendríamos entonces el método de la regla falsa. A continuación, tenemos una variante del método anterior. Si ustedes suman o realizan o simplifican esta expresión, van a llegar a esta expresión original, ¿correcto? La ventaja de no es una ventaja sutil en realidad, es que tenemos una multiplicación. La ecuación o la relación, la expresión original, tiene dos multiplicaciones. Claro, antiguamente, cuando se estudiaban esas cosas, multiplicar dos veces, pues era de hecho un poquito más trabajoso que hacerlo una sola vez. Acá hacemos una sola vez, tiene una sola multiplicación. Claro, tiene una multiplicación, pero seguramente hay una operación de suma y resta. Pero al final, realizar multiplicaciones cuando no se tenían calculadoras era realmente costoso. Muy bien, luego tenemos a continuación un cuestionario que no lo vamos a detallar porque recuerden que estamos en un repaso básico, ¿ya? Vamos a pasar a continuación a la siguiente guía que implementa los métodos abiertos. Entonces está en la guía número 3. Los métodos abiertos se van a caracterizar porque no operan sobre intervalos. Estos necesitan un valor inicial para poder pronosticar y encontrar la siguiente estimación. El primero de estos es el método de Newton-Raphson. Bueno, este método de Newton-Raphson puede ser determinado bien a partir de la serie de Taylor. Si tenemos la serie de Taylor, correcto, con un término, entonces tenemos fx más 1, fx más f' de x sobre xy más 1 menos xy, más un residuo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos acá? Vean, lo que queremos es la intersección con el eje x. Por lo tanto, el valor de f de x y más 1 tiene que ser 0. Reemplazamos en la ecuación anterior 0, ¿correcto? Recuerden que 0, ¿qué significa? No significa que estamos cortando al eje x. ¿Qué es eso? Pues si corto al eje x, estamos encontrando un corte, ¿no? Una raíz. Por lo tanto, vean, este residuo lo omitimos también para encontrar nuestra fórmula, por lo que nos queda fxy sobre más f'x, factor de xy más 1 menos x. De donde, por una operación sencilla, podemos despejar y tenemos esta expresión. Xy más 1, xy menos f de x sobre f' de x. Entonces, este es
Esta formulita lo que nos permite es encontrar justamente la raíz, el pronóstico de la raíz a partir de xy, la función, y de su derivada, ¿correcto? Pues existen otros métodos abiertos, por ejemplo el método de la secante, el método de Stephenson y otros más. Otra característica que podemos mencionar de estos métodos es que, aparte de su convergencia que es rápida, tienen digamos, una desventaja, ¿no? Y es la de diverger en algunos casos. Cuando no se le da el valor inicial de manera correcta, entonces este método lo que hace es encontrar otra raíz o simplemente irse al infinito, es decir, diverge. Y cuando converge lo hace de una manera muy rápida. Explicamos cómo materializamos esta fórmula utilizando el lenguaje Python. Lo que hacemos es encontrar justamente, vean, un modelo para representar esta fórmula. Es un modelo iterativo. Vean que en el lado derecho es y y en el izquierdo es y más 1. Por lo tanto, nuestra función que determina esta raíz, llamémosla de esta forma, Newton-Raphson, debe recibir los siguientes parámetros: la función, la derivada de la función, la estimación inicial, una tolerancia de manera que pues se cumpla la condición, ¿no? Esta tolerancia siempre va a ser, y también, como estos métodos pueden caer también en una divergencia, lo que hacemos es añadir una cantidad de iteraciones, ¿correcto? Muy bien, los resultados, lo que devolvemos es justamente este xy más 1, que lo estamos poniendo acá como xyp. El p es de plus, xy más xy plus, ¿correcto? Esa es la estimación, y la función justamente en esta estimación. Avanzamos un poco más abajo y vamos a partir de la invariante de este método. La invariante justamente implementa esa fórmula, ¿no? Voy a un poco bajar para tratar de representar. Vean, ustedes tienen, ya vamos a identificar variables. El xy acá hemos tratado de representarlo prácticamente de igual forma, x mayúscula y, ese sería el xy. Tenemos un fxy, tenemos en el denominador la derivada en xy, la derivada es otra función, es fd en xy. Luego esto se divide y se restan de xy, ¿correcto? Muy bien. Eso bueno, el cálculo, el resultado de esta expresión genera un siguiente valor, se llama xy más. Acá lo ponemos como xy p, de plus. Muy bien. O sea, al principio, ¿cómo hacemos para ya tenemos la invariante y lo que necesitamos sería una inicialización? La inicialización sería, en el primer paso, este xy toma justamente este x0, la estimación inicial. La posición relativa de esta estimación respecto de la raíz es irrelevante, puede estar a la derecha, a la izquierda, y seguramente con cierta cantidad de pasos o tal vez menor, podría haber algunas diferencias si tomamos cerca o lejos, ¿no? A la izquierda o a la derecha. Muy bien, una vez entonces encontrado a través de la fórmula el siguiente valor pronosticado, lo que hacemos es imprimir esta estimación, ¿correcto? Para lo cual necesitamos imprimir tres cosas. Lo primero que imprimimos es la iteración, el valor estimado y la función en el valor estimado, ¿correcto? Cuando nos detenemos, si el valor absoluto de la función en esta estimación es menor que epsilon. Si así lo fuera, entonces la raíz fue encontrada y salimos de nuestro bucle. Este break lo que hace es salir del bucle. ¿Está bien? Y caso contrario, entonces, ¿qué pasa? No hemos encontrado
todavía la estimación correcta, entonces lo que hacemos es que a este xi plus que ha sido el estimado lo asignamos al xi para iniciar otro proceso reiterativo. Bien, para probar esto corremos este código, correcto. Una vez memorizado, tenemos acá un ejercicio. Utilizando este método vamos a encontrar la raíz de x igual exponencial de menos x. Nos dan un valor inicial. Repito, este valor inicial normalmente no nos dan. Hay que deducirlo a partir de la gráfica, a través de del uso de la función intervalo. En este caso nos están sugiriendo un valor inicial de 0. Implementamos entonces dos funciones, una función f, otra función ft, que es la derivada, de manera convencional, de manera que ya lo conocemos, considerando pues la función. Si yo tengo mi ecuación x igual a exponencial de x, puedo hacer que el lado derecho vaya al izquierdo o al revés. Entonces, en cualquiera de esos dos casos, debemos asegurar que uno de los miembros sea igual a 0. El otro miembro sería la regla de correspondencia de dicha función. Por lo tanto, lo que hemos hecho acá es mover el x al lado derecho. Tendríamos entonces exponencial de menos x. Eso sería mi función. Derivando esto, pues tendríamos esta otra, ¿no? Menos exponencial de menos x menos 1. Utilizamos el protocolo para llamar nuestra función, Newton-Raphson, mi función, la derivada, la estimación inicial, que a mí me han dado en 0. Entonces corregimos. Una tolerancia, estamos poniendo 5 dígitos, este se puede cambiar, perdón, 10 dígitos, sacan 10 a la menos 10, estamos poniendo 0.5 exponencial menos 10. Cantidad de pasos, un valor típico es 10. Corremos esto y nos proporciona una raíz encontrada en 4 pasos, ¿correcto? Y acá observamos la cantidad de ceros que seguramente satisface la desigualdad. Este método tiene, como hemos indicado, una característica que es la de para una tolerancia normalmente duplica, ¿no?, esa tolerancia, ¿correcto? Siempre que lo permitan, ¿no?, pues los números o la función, o a veces nos da más dígitos, ¿no?, más dígitos de lo que le pedimos, ¿correcto? Bien, entonces lo que hacemos a continuación sería descartamos nuestra raíz. Como nos dice 0.5 exponencial menos 10, este 10 indica la cantidad de dígitos. Cogemos de nuestra solución justamente los 10 dígitos. Entonces acá podemos copiar, ya, 5, 6, 7, 14, 3, 2, 904. Esto será menor que 0.5 por e a la menos 10, lo verificamos, true. ¿Está bien? Listo. Acá podríamos contar cuántos dígitos y vamos a ver que tenemos probablemente más de 10. Podemos contar 1, 2, 4, 6, 8, 10. Y acá veo que todavía tengo 4 más. Eso es. Viendo la cantidad de ceros, podría saber bien que tiene 4 más. ¿Correcto? Entonces, este resultado en realidad tiene más de los dígitos que me dicen, ¿no? Es de más de 10, 14 es lo que tiene. ¿Está bien? Listo, entonces por eso acá cuando hacemos el cálculo nos sale verdadero. El método de la secante lo que utiliza es un método numérico de la diferencial dividida, de una de las diferenciales divididas, para sustituirla por la derivada. Entonces acá tenemos la diferencial dividida hacia atrás, con dos valores previos, ¿no?, con dos valores iniciales, pronostica el siguiente, ¿correcto? Esta fórmula que estamos acá mostrando es justamente la diferencial dividida hacia atrás.
Usamos la fórmula de Newton-Raphson y reemplazamos la derivada que estaba en ese caso por esta diferencial. Hacemos la CC y el resultado entonces es esta fórmula llamada el método de la secante. Bueno, lo que a ustedes les corresponde hacer es justamente basándose en el método de Newton-Raphson reemplazar en la expresión de xy más 1 por esta expresión, ¿correcto? Y tendríamos pues el método secante. Bueno, una cuestión que habría que considerar es que acá tenemos dos variables, ¿correcto? Entonces, si, por ejemplo, si el i fuera 0, entonces tendríamos con el i0 y el i menos 1, pronosticamos el i2, ¿está bien? El i es 1, esto sería menos 1, 1 más 1, 2. Pronosticamos el i2. Y por recurrencia, para la siguiente estimación, ¿quiénes participan? ¿No? Participan el x0 y el x1 y pronostica el x2. Y en la siguiente se repite este proceso, correcto, para seguir pronosticando. Entonces, esa secuencia de asignaciones se debe considerar y de esa manera podemos conseguir el método de la secante. Bueno, a continuación tenemos una variante donde la derivada, si ustedes saben el concepto de derivada, más o menos tiene que ver con este concepto, es una aproximación en realidad. Entonces, este d es un número pequeño y de esta manera se puede conseguir la derivada. Otra forma de estimar la derivada sería a través de esta fórmula. Muy bien, entonces esto no lo vamos a ver, podría quedar para un desafío. Bueno, a continuación tenemos un cuestionario donde pues hemos desarrollado en clase algunos de estos ejemplos, ¿correcto? Es más, este método de Stephenson, acá que tienen, pues lo que necesita simplemente es implementar, ¿no?, esta fórmula en el programa de Newton-Raphson. Acá es una sola variable, vean, xn, que se encarga de pronosticar el xn más 1. Muy bien, entonces de esta forma podemos ya estar listos para resolver nuestro examen, ¿correcto? Entonces terminamos este resumen rápido de esta manera.